¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sección de ciencia de este espacio con el que Jorge nos ha apoyado desde el inicio de este gran proyecto y que lo ha mantenido, como dicen, bajo todas las circunstancias. Y la verdad es que estoy contento porque hace un ratito que no platicaba con el invitado de hoy. Eh, bueno, tampoco en vivo, o sea, porque sí platicamos un par de veces por teléfono, pero muy en corto, pero no habíamos platicado. Y entonces le pedí, porque ayer dio una charla muy interesante sobre metrología en la ciencia, que es, pues a lo que él se dedica, es súper buenísimo. Él estuvo antes aquí para platicarnos de otro laboratorio, su laboratorio de iluminación, que está certificado en no sé cuántos sitios. Y entonces quisiera empezar platicándole, o bueno, que nos platicara un poquito esta parte a el maestro Humberto García Flores. Humberto trabaja en la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico. Están ahora, todos los laboratorios están ahí bajo esta dirección. Y Humberto tiene un montón de cosas a cargo. Pero lo primero es que nos platique de metrología, Humberto. Platícanos por qué es importante esto de medir. ¿Qué tal, doctor? Gusto en saludarte y pues pues honrado en que me hayas invitado aquí con los amigos de Disyuntiva. Pues sí, fíjate que es curioso. Normalmente digo que trabajo en meteorología y me dicen, oye, ¿cómo va a estar el clima? Y les digo, no es meteorología, es metrología. Es decir, una disciplina que está ligada a medir. Y como lo comentaba ayer, siempre parto de una pregunta: ¿por qué es importante medir? O sea, ¿por qué medimos? Y permito que el público responda, ¿no? Que nos diga por qué. Y al final, bueno, llegamos a la conclusión de que medimos porque buscamos certidumbre en todo lo que hacemos. Cuando vamos al mercado, si nos vamos al ejemplo más simple, pues queremos que el kilogramo de jitomate efectivamente sea una masa de 1 kilogramo, o la carne, ¿no? Las mamis más quisquillosas hasta agarran el kilo de jitomate y lo llevan a pesar a la carnicería o al revés, ¿no? Para verificar que el marchante realmente nos esté dando lo que es, ¿no? Y ahí, sin querer, ya hizo una comparación metrológica, ¿no? Entre lo que le estaban vendiendo y lo que ella creía que le vendían, ¿no? Entonces, justo lo que hacemos en esos casos es buscar certidumbre, y los sistemas meteorológicos ofrecen esa certidumbre. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para la salud, ¿no? Medir la presión arterial, con lo del COVID, el oxígeno, la temperatura. En los deportes, los tiempos, qué atleta es más rápido. En 100 metros planos, pues se gana apenas por unas centésimas de segundo. Y entonces la precisión y la exactitud se vuelve muy importante, porque no puede haber cabida a un error muy grande, porque de lo contrario todos quedarían en primer lugar, ¿no? Entonces, justo eso es la parte importante de la metrología, ¿no? Que nos brinda certidumbre en todo lo que hacemos. Así es, y justo esta idea, pues, esta parte de comparar, ¿no? Esa es la parte importante. O sea, la señora, como dices, o el señor que va al mercado y eso, lo que va y dice, a ver, espérate, voy a ver si realmente me dieron 1 kilo, ¿no? Y entonces va y pone en otro y compara, y seguramente habrá diferencias, porque tampoco es que haya tan buena calibración en estos aparatos, ¿verdad? Siempre sabemos que llega el del mercado y lo cuelga ahí, ¿no? De un alambrito, ¿no? Y ahí cuelga sus balanzas, ¿no? Bueno, esta parte que es, digamos, un peso, a lo mejor no es tan exacto, pero justo esto es lo que se busca en estos laboratorios donde tú estás, ¿no? La parte de la certificación de que toda la gente que tenga una pesa de tal tipo, 1 kilo va a ser 1 kilo, por ejemplo, ¿o no? Es correcto. Ahí tocaste dos puntos. El primero que quiero tratar es la comparación. Tiene que ver también con el método de medida. No es lo mismo medir en una balanza que medir en una báscula que tiene su balanza de palanca, o en esas básculas de gancho, que la cuelgas el ganchito y gira la aguja, o en las que son planas y digitales, ¿no? Todas tienen métodos de medida distintos, ¿no? Pero al final deben ser homólogos, es decir, deben de llegar al mismo resultado con cierto grado de exactitud y con cierto grado de precisión. Ese es un punto. Pero ahí te va el otro, y creo que es el más importante, que lo platiqué, que siempre lo platico y lo platiqué ayer, es que las ciencias todas, son la base de las leyes, y en medio está la metrología.
Y dices, ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, vámonos a la estructura jurídica de cualquier país, incluido México. Siempre tenemos hasta, en primer lugar, la Constitución, ¿no? O sea, nada está por encima de la Constitución, es nuestra ley suprema. Después de la Constitución vienen los tratados internacionales. Por ejemplo, México acuerda que va a entrar en transición energética, o México acuerda que va a entrar a la Convención de Pesos y Medidas, que es un hecho, ¿no? Y entonces, ¿cómo le damos seguimiento a estos tratados? Pues se crean leyes federales o leyes generales que le dan seguimiento. Eso es porque el segundo nivel de jerarquía jurídica son los tratados internacionales. Entonces, casi todas las naciones lo que hacen es crear una nueva ley para darle seguimiento. Todas las leyes tienen asociado su reglamento. La ley nos dice qué debemos cumplir, el reglamento cómo. Y los reglamentos ya se van a la parte instrumental, cómo vamos a lograr el cumplimiento, y se va entonces a las normas y a los códigos. Por ejemplo, en la parte técnica están las normas oficiales mexicanas y en la parte, digamos, social civil están los códigos. Por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, las normas de información financiera, las NIF. Y todas esas a su vez se basan en otras normas o estándares que pueden ser nacionales o internacionales. Y cuando estos no existen, nos tenemos que ir a los artículos científicos, es decir, al estado del arte. Pero antes de que cualquier cosa se haya convertido en norma de referencia o norma oficial, primero fue estado del arte. Es decir, las ciencias, ya sean físicas, exactas, naturales o, digamos, de tipo humanas, como la filosofía, la ética, pero al final las ciencias son la base de cualquier jurisdicción en cualquier país. Y de repente pues dicen, ching, oye, pero ¿y los abogados? Pues ellos estudian las leyes, pero esas leyes surgieron o están basadas en la parte científica, ¿no? Ya sea la parte de las ciencias humanas, ciencias sociales, o las ciencias exactas, ¿no? Y dices, ah, caray, qué cosa, ¿no? Y el medio es donde tenemos a la metrología, que nos ayuda precisamente a evaluar la conformidad de estas normas y desde luego que las leyes se cumplan, ¿no? Entonces, es así como funciona en la estructura jurídica, ¿no? Por eso es que ayer hablaba de metrología científica y dice, y la ciencia, pues es que la ciencia es la base de todo, es la base hasta de la ley, ¿no? Y si tenemos buenas, y una nación justa, pues lo que requiere son leyes y que estas leyes se cumplan, ¿no? Y el soporte de las leyes son la ciencia, ¿no? Entonces, hablaremos de países justos cuando tengan los mejores sistemas científicos y tecnológicos desarrollados, ¿no? Entonces, ahí está el reto, por Qué cierto. padre, sí, qué bonito. Y a ver, la verdad es que no lo había visto así, ¿sí me entiendes? O sea, yo sé, pues, o sea, la parte de medir, sé toda esta parte de certificación, pero eso es cierto, o sea, la ciencia está en la parte básica, la ciencia es donde se soporta todo, ¿no? Sí, si no, bueno, cada quien se podría inventar sus propias medidas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahora ya sabemos que hay patrones internacionales, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver con la certificación, ¿no? O sea, con que un laboratorio, una carnicería, si quieres, ¿no? Con su pesa esta digital o lo que sea. Bueno, esas pesas tuvieron que haber pasado por todo un proceso. Aunque el carnicero la haya comprado en algún sitio, estas pesas tienen que pasar y además hay toda una revisión, ¿no? Hay todos estos, los inspectores y todo eso que tienen que ir a verificar estas cosas. Pero hay una certificación y esa es en la que tú has trabajado mucho en tus laboratorios, Inge. Sí, en México tenemos un doble proceso que es acreditación y aprobación. Y esto está enmarcado en la ley de infraestructura de la calidad. Recientemente se actualizó porque antes, hasta 2020, fue la ley federal sobre metrología y normalización y tiene muchos antecedentes más, ¿no? Tal vez ahorita podemos platicar eso, pero bueno, sí, es un doble proceso que debemos de pasar todos los laboratorios, acreditarnos y aprobarnos, ¿no? La acreditación es un reconocimiento que entrega un organismo acreditador respecto a la competencia técnica y la confiabilidad. Es decir, valida que los trabajos que se realizan en el laboratorio no fallan o fallan poco, por eso es confiable, y para que eso pase, se evalúa que el personal sea competente. Para esto se ocupa un instrumento que es una norma ISO, es la ISO 17025 para laboratorios de ensayo y calibración, pero no es la única ISO, porque además en México, además de acreditarse como laboratorio, uno se puede acreditar como inspector de norma, y para eso aplicaría la ISO 17020.
Y hasta ahí se comprueba que técnicamente eres competente y confiable. Pero después viene un proceso que se llama aprobación, que está a cargo de la autoridad. Entiéndase por autoridad al gobierno en la materia que te corresponda. Si vas a medir o hacer pruebas de normas laborales, pues es la Secretaría del Trabajo. Si vas a hacer mediciones o pruebas de energía, es la Secretaría de Energía. Y así, de salud con salud, ¿no? Y, ambiental con Semarnat. Perdón. Y así te vas, ¿no? Y ellos se encargan de dar el visto bueno último de que, además de ser competente y además de ser confiable, terminan realizando una verificación final para asegurarse que pueden confiar en ti para que a nombre de la autoridad tú emitas un resultado y un dictamen. Entonces, estas son esas dos partes. El INAOE pues cuenta con 2 laboratorios que están en esa situación, ¿no? Del cual yo soy responsable de uno, el Laboratorio de Iluminación y Eficiencia Energética, y tenemos otro, el LABEC. El LABEC, por ejemplo, no evalúa normas, sino realiza calibración. Dices, oye, ¿y ellos quién los aprueba? Pues la Secretaría de Economía, ¿no? Porque es justo la Secretaría de Economía es la responsable de darle seguimiento a la trazabilidad. A lo que tú comentabas, que esa báscula que está en el mercado, alguien tuvo que haberla calibrado y alguien tiene que verificar que esa calibración se mantenga constante, es decir, que el error no crezca para que le entregue a los clientes el producto que está adquiriendo. Es decir, que haya una homologación entre el precio y la masa que está entregando. En este caso por peso, ¿no? Pero lo mismo puede aplicar para litros, como en las gasolineras. Claro, claro. Oye, entonces, a ver, estos son los 2 laboratorios que están certificados, ¿no? El ABEC, que se dedica a toda la cuestión de colorimetría, ¿no? Que es, bueno, nunca hemos podido convencer a Jazmín de que platique con nosotros, pero porque ya sabes que no es no es como muy platicador así en público, pero ellos tienen que ver con todos los colores, toda la calibración de colores, ¿no? Y han trabajado con empresas automotrices, con empresas que distribuyen pinturas, ¿no? O sea, todas estas para pintar las casas y todo eso, y muchos otros laboratorios, eso es cierto, ¿verdad? Así es, un laboratorio que calibra, lo que hace es que toma un instrumento y lo compara contra un patrón, es decir, un valor de referencia con un error mínimo, y entonces te dice qué error tiene tu instrumento. Entonces, lo que hace el ABEC es que toma colorímetros de empresas y como resultado les dice a sus clientes, el error de tu colorímetro es de tanto porcentaje. Eso es a lo que le llamamos calibrar. Y ya con ese error, con cierto grado de incertidumbre, o sea, hay un error más una incertidumbre, es decir, algo que no sabes, qué ocurre, algo que no puedes controlar, pero está presente y te va a provocar una dispersión en los datos. ¿Y que cómo se obtienen estas incertidumbres? Pues mides un chorro de veces y te das cuenta cómo se dispersan los datos, qué tan diferentes son. Y esa dispersión, que en una versión muy simplista sería la desviación estándar de estadística, en una versión muy simplista, esa dispersión sería la incertidumbre. No sabes por qué está ocurriendo, ¿no? Buscas controlarlo, buscas modelarlo, pero bueno, entregas un error y una incertidumbre. Y con eso, sus clientes pues ya toman decisiones respecto a si seguir o no seguir ocupando ese instrumento. Eso es lo que hace el ABEC, ¿no? Pero tú, en tu laboratorio de iluminación, tú calibras y certificas, ¿es correcto? Nosotros no calibramos, sino realizamos pruebas y mediciones de eficiencia energética a fuentes de luz. Okay. Entonces, recepcionamos fuentes de luz, particularmente LEDs, que es lo que, digamos, está ahorita acaparando el mercado y va en crecimiento. En el futuro solo veremos LEDs iluminando todo, casas, vialidades, estacionamientos, oficinas, todo eventualmente se iluminará con LED por su alta eficacia. Entonces, para garantizar que los LEDs son eficientes, seguros, duraderos, confiables, nosotros los recepcionamos y les realizamos un conjunto de pruebas que están indicadas en 2 normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Energía. Y entonces, pues les realizamos mediciones espectrofotométricas, mediciones eléctricas y hacemos pruebas de integridad de componentes. Es decir, no va a ser que lo compraste, se alumbra muy bonito y al mes ya no encendió, ¿no? Claro. Entonces, o que el patrón de luz que te da no es el indicado, ¿no?
Así es, o el que está indicando el fabricante sobre todo, ¿no? Porque es muy común en cualquier ramo industrial, es muy común que el fabricante es optimista, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, verificar que lo que está declarando el fabricante, pues, corresponde a la verdad, ¿no? Entonces, de repente un fabricante te dice, mi producto tiene una emisión luminosa de, por decir algo, 1000 lúmenes. Un lumen es la potencia de luz, es la luz que sale de la lámpara, ¿no? Entonces te dice, mi lámpara es de 1000 lúmenes, nosotros la medimos y resulta que es de 900, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un parámetro particular que nos pide la Secretaría de Energía que se evalúe, ¿no? La relación del flujo medido respecto al flujo declarado por el fabricante y se lo entregamos en un porcentaje, ¿no? En este caso, 900 a 1000 pues sería 90% y eso ya no lo permite la norma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entregar un resultado respecto a ese incumplimiento. Eso se le llama evaluar la conformidad. Y eso es parte de lo que en México constituye el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Órale. Oye, Inge, es una maravilla. La verdad es que, bueno, antes nos llegó la pandemia y de repente nos encontramos y platicábamos de todas las cosas que haces por ahí, principalmente en el laboratorio, cuando estabas más enfocado en el de iluminación, pero siempre es un placer platicar contigo, Inge. Yo aprendo un montón cuando platicamos de todas estas cosas. Y eso porque no hemos platicado de ti, Doc, ¿no? Sino que se va a quedar callado y escuchando soy yo. Ah, no, o sea, aquí ya me escuchan mucho y ya no quieren ni escucharme, ¿sí? Pues por eso siempre traigo, como dice un amigo, siempre me junto con inteligentes para que crean que yo soy inteligente. No, lo mismo yo diría contigo, Doc, pero bueno. No, basta. Me hace ver bien estar aquí, que tú me estés entrevistando. No, basta, porque si no va a decir Jorge que aquí ya estamos nada más echando así cebollas uno a Que otro. nos ir a tomar un café mejor, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, Inge, pues te agradezco muchísimo este ratito que nos diste esta mañana. Por supuesto, tendremos otras oportunidades para seguir platicando de otros de los tantos proyectos en los que estás metido. Sí, Doc, con todo gusto estamos a la orden y ahí con el propósito de promover la cultura de la metrología. Ahora ya no nada más es de la iluminación, también es de la metrología, muy importante para el desarrollo nacional. Perfecto. Bueno, pues gracias, muchas gracias, Humberto. Nos despedimos también de Jorge. Jorge, amigos de Disyuntiva TV, nos vemos el próximo miércoles.